Señoras, señores, muy buenas noches. Muchas gracias por recibirnos nuevamente en su casa. Estamos listos para iniciar un nuevo foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala, elecciones 2015. Por el futuro de mi país, participo, voto y exijo. Esta sana intención de llevar hasta su casa 1 hora con 30 minutos en estos foros dentro del programa cívico para conocer la propuesta de los distintos partidos políticos que están presentando candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Es un gusto saludarlos nuevamente, recordando que este espacio organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala es posible gracias al apoyo de Guatevisión, Prensa Libre y Emisoras Unidas. Presento a continuación a quien es el binomio que nos acompaña esta noche para presentar justamente en este espacio su plan de gobierno. Está con nosotros Lizardo Sosa, candidato a la presidencia por el partido Todos. Candidato, muy buenas noches, bienvenido. Gusto saludarlo. Gracias. También quiero presentar al candidato a la vicepresidencia por esta agrupación política Todos, Mario García. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Recordemos que los temas centrales, en instantes voy a presentar a los analistas que esta noche nos acompañan, van a ser economía, programas sociales, seguridad y corrupción. Y los responsables de realizar estas preguntas son, y presento a continuación a Ingrid Godínez, que es profesora universitaria. Ingrid, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros Nicolás Birsi, que es analista político. Nicolás, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar presente. Se incorpora a nuestro grupo de panelistas Lizardo Bolaños, analista del CIEN. Lizardo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y Daniel Herring, profesor universitario y analista político, quien hará las preguntas sobre un tema importante, también seguridad. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Vamos a recordar cuáles son las reglas de este foro. Los analistas van a realizar preguntas en 4 bloques de aproximadamente 12 minutos cada una, donde van a abordar estos temas que ya hemos presentado. Las preguntas deben ser dirigidas a cualquiera de los 2 candidatos y ellos tendrán 2 minutos para poder responder cada una de estas preguntas, utilizando para los candidatos y la comodidad a la hora de medir el tiempo, la técnica del semáforo. Cuando está en verde, 2 minutos para responder, cuando está en amarillo nos queda 1 minuto y cuando está en rojo ya debemos concluir con la respuesta. Dicho esto, presento a continuación a Julio Gracioso, que es el presidente de este programa cívico 2015, que tiene algo para compartir con nosotros. Buenas noches, Julio. Buenas noches, muchas gracias. Y muy buenas noches y bienvenidos al foro individual en el que hoy analizaremos la propuesta de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el partido Todos, Lizardo Sosa y Mario García Lara respectivamente, el cual se realiza en el marco del programa de contribución cívica de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Elecciones 2015 por el futuro de mi país, participo, voto, exijo. Este programa cívico inició el pasado 2 de junio. Durante estos 2 meses hemos efectuado una serie de conferencias con expertos sobre temas de coyuntura y hemos puesto a disposición de los candidatos una plataforma de discusión neutra, profesional y objetiva de sus programas de gobierno. Próximamente les invitaremos a los debates de candidatos a alcaldes, diputados y vicepresidentes para culminar este programa en la fase de la primera vuelta con el debate presidencial programado para el 25 de agosto. A diferencia de procesos electorales anteriores, en el actual se han publicado muy pocas encuestas. Sin embargo, hemos tenido acceso a investigaciones que nos indican que hay muchos guatemaltecos que aún no saben por quién votar. La clase política debe entender que los guatemaltecos deseamos cambios estructurales, instituciones fortalecidas, funcionarios probos, por lo que es vital procurar un proceso electoral limpio y respetuoso del Estado de Derecho. Señores candidatos, queremos escuchar sus propuestas, pues deseamos ejercer un voto consciente e informado. A lo largo del programa de contribución cívica de la AGG, ha habido actores preponderantes. Ellos son Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, Mr. Films y Mr. Music, Ricardo García Santander y los panelistas que han participado en cada evento, dedicando su tiempo y esfuerzo, lo cual reconocemos muy especialmente. A la audiencia le agradecemos su sintonía, así como su participación constante a través de las redes sociales. Muy buenas noches. Muchas gracias a Julio Gracioso, presidente de este
Programa Cívico 2015, y vamos a comenzar con este ejercicio. En este primer bloque habrán dos temas puntuales sobre los que vamos a preguntar: economía y programas sociales. Nicolás Virsi, entonces, comenzamos con la serie de preguntas del sector económico. Bienvenido. Muchas gracias. Mi primera pregunta es para el candidato Lizardo Sosa. Licenciado, usted es un conocido promotor de la economía social de mercado en Guatemala, y en su plan de gobierno no se habla muy claramente sobre esa escuela de pensamiento. Entonces yo le preguntaría cuáles principios y elementos de la economía social de mercado cree usted que deberían de ser los que se reflejarían en su administración. Sí, en realidad no está expresamente señalado, pero está dentro del planteamiento político del partido Todos. Es un atractivo para nosotros el estar por esa razón ahí. Pero yo diría que toda la doctrina de la economía social de mercado está presente alrededor y transversalmente en todo el plan de gobierno que nosotros estamos presentando. De lo más importante es que creemos en una economía libre, creemos en el papel de la empresa y creemos que esa libertad de mercado, que va generando necesariamente algunas distorsiones y desequilibrios, debe ser acotada y moderada por el papel del Estado a través de la política social. Es decir, tal vez el resumen sería cómo nosotros podemos impulsar una economía en la cual haya tanto mercado como sea posible y solo tanto Estado como sea necesario. Otros aspectos, por ejemplo, el principio de subsidiariedad que debe orientar a toda la política social está presente. Estamos seguros de que la sociedad no necesita regalos, no necesita poner la mano para que el Estado le dé, sino una política social que realmente vaya hacia quien lo necesita de manera temporal para ponerlo en condiciones de valerse por sí mismo y ser cada quien el constructor de su propio destino. El Estado no tiene por qué robarle ni al individuo ni a los diferentes grupos sociales su derecho inalienable a ser ellos los constructores de su propio destino. Y así sucesivamente, el papel facilitador que debe asumir el Estado es una de las condiciones también observables en la economía social de mercado, por lo que yo le diría que en el plan de gobierno, aunque no se diga, ahí está presente la doctrina. Adelante. Sí, una repregunta para el mismo candidato. ¿Cómo cuadraría en esta coyuntura política donde la población entera casi descalifica a la clase política guatemalteca, cómo cuadraría ante ese rechazo la figura del Estado rector que usted acaba de explicar? Bien, yo creo que es un problema de tomar las responsabilidades con toda la decisión posible, teniendo en cuenta que lo que está exigiendo la ciudadanía es un gobierno probo, un gobierno dirigido por gente capaz y que haga un respeto total y absoluto de los derechos inalienables a la participación de la ciudadanía. Nosotros creemos que nuestro plan de gobierno, que no es una oferta de promesas incumplibles, sino algo que casi se podría traducir en un programa de gobierno para un gobierno de transición que durante 4 años rescate estas instituciones y este gobierno de un Estado prácticamente con estructuras destruidas, secuestradas por bandas de delincuentes, incluso como se ha venido mostrando últimamente, y que podamos ir construyendo un Estado diferente que en realidad cumpla con el prerequisito de servir al pueblo. Estamos en un afán en 2 ejes fundamentales del plan de gobierno. Uno es el rescate de las instituciones, para que éstas al fin y al cabo vayan al segundo eje y hagan posible el segundo eje, que es un gobierno para servir. Parece tan simple, pero lo que hemos tenido en los últimos años no es un gobierno que tenga instituciones limpias, que estén cumpliendo su función institucional, legal y constitucional, y tampoco hemos tenido un gobierno para servir, sino más bien hemos tenido estructuras gubernamentales que han sido utilizadas por estos grupos políticos irresponsables para su propio beneficio. Yo creo que si la cabeza está bien, el cuerpo podría estar enfermo, pero tendería a irse saneando gradual y progresivamente. Yo creo que la contratación y el llamado a gente proba y capaz va a ser la clave de lo que podamos hacer. Podríamos tener el mejor plan de gobierno,
pero si no tenemos gente proba y capaz, sería muy difícil salir adelante. Adelante, Nicolás. Sí, muchas gracias. Mi siguiente pregunta es para el candidato Mario García Lara. ¿Qué mecanismos de compensación social se incluyen dentro de su plan de gobierno y cómo evitaría la creación de la dependencia de la asistencia pública que iría en contra del principio de la responsabilidad? Estamos convencidos de que el Estado es subsidiario, que estamos planteando como enfoque para las labores del gobierno central, tiene un rol que jugar para asistir a las personas menos favorecidas en la sociedad. Y sí hay un rol central para los programas sociales. Lo que también está muy claro es que los programas sociales asistencialistas y clientelares son dañinos no solo para el fisco y para las finanzas públicas, son dañinos para las propias personas que supuestamente están llamadas a ser beneficiadas. No solo teóricamente, sino que existen pruebas fehacientes a nivel internacional que programas sociales como las transferencias condicionadas de efectivo, en donde la palabra condicionada es clave, pueden ser muy útiles, son mucho más efectivos en cuanto a solventar las carencias de las personas más necesitadas, y lo que planteamos entonces es revisar profundamente los programas sociales, eliminar aquellos que son ineficientes, como las llamadas bolsas seguras y antes bolsas solidarias, que solo son focos de corrupción y de mal uso de recursos, y reenfocar hacia un programa bien estructurado de asistencias condicionadas de efectivo. Pero además de eso, estamos planteando algunos otros programas que tienen que ver con favorecer el empleo juvenil, la formación desde el empleo, la mejora en las facilidades para que los jóvenes tengan acceso a fuentes de entretenimiento, de educación y de cultura. Y también creemos que el mejor compensador social que existe en Guatemala desde hace mucho tiempo es la seguridad social. Y estamos planteando, en un marco de absoluto respeto a la autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sí hacer un trabajo coordinado con para que la extensión de la cobertura del seguro social sea una realidad y alcance cada día a más guatemaltecos. Siguiente pregunta. Sería una repregunta para el mismo candidato, casi la misma repregunta que le hice al candidato a la presidencia, Lizardo Sosa. ¿Cómo cuadraría esa figura del Estado rector con eso de la extensión del seguro social que usted está hablando, con todos los problemas que se encuentra hoy en el Estado, y sabemos que solo estamos apenas empezando a destapar toda la corrupción y ante el mismo rechazo del público y falta de confianza? Pues yo insistiría un poco en las ideas que expresaba Lizardo Sosa en cuanto a que lo que estamos fundamentando como primer eje para poder hacer el segundo, porque estamos hablando del segundo eje nuestro, que es el gobierno al servicio de la gente, pero el primero que planteamos, que es incluso cronológicamente anterior, es el rescate de las instituciones. Efectivamente hay que retomar el rol que las instituciones tienen por mandato legal y constitucional y reorientarlo hacia el servicio de la población. Cuando hablamos del ICS, por ejemplo, es evidente que hay que hacer ahí un trabajo profundo de rescate institucional en el marco del respeto a las leyes vigentes, y ese es un trabajo que es político, digamos, que hay que hacer un esfuerzo para no violentar las leyes, para no interferir con la autonomía del Seguro Social, pero al mismo tiempo para forzar a la institución a que se depure, a que cumpla con el rol que la Constitución y las leyes le demandan. Lo mismo en el tema de los otros programas sociales que estamos planteando. Por ejemplo, en el tema de las transferencias condicionadas, no vamos a inventar la agua azucarada. En otros países hay mecanismos de auditoría, mecanismos técnicos de asignación de los recursos, mecanismos de evaluación de la efectividad de los programas sociales, que lo que hay que hacer es institucionalizarlos y dejar la práctica perversa que se ha usado en los gobiernos anteriores de usarlos como fuentes de proselitismo político en el mejor de los casos o de robo descarado en el peor de los casos. Y lo que hay que hacer entonces es una reforma institucional o la creación de las instituciones adecuadas que empiezan por lo que ya Lizardo Sosa decía, que es una selección cuidadosa de las personas que van a estar a cargo de esas instituciones. Nos queda tiempo para una pregunta, Nicolás.
Bueno, la siguiente pregunta es para el candidato Lizardo Sosa. ¿Qué medidas concretas propondría para eliminar el déficit fiscal y el creciente endeudamiento? Y asimismo, preguntaría si su gobierno tiene en mente seguir con el esquema de política monetaria de metas explícitas de inflación. Sí, definitivamente que la respuesta sería afirmativa. Nosotros estamos planteando una política en el campo de la política económica y social, toda una acción concertada en el ámbito de los diferentes estratos del gobierno para enfrentar el problema de la pobreza por la vía del aumento de la productividad. Creemos que es la única forma sana y sostenible de superar esos grandes lagunas de pobreza que existen en nuestro país. Y entonces este objetivo de la productividad tendría que basarse principalmente en el mantenimiento estricto de los equilibrios macroeconómicos, de manera que se va a cuidar el déficit. Está en el contenido de nuestro plan de gobierno, estamos en la disposición de emitir, de ir al Congreso de la República con una iniciativa de ley de responsabilidad fiscal que haga prácticamente obligatorio al gobierno el tener sumo cuidado en el mantenimiento razonable de los niveles de endeudamiento. Y asimismo estamos en la decisión de que aproximadamente un 20% del presupuesto nacional que actualmente se va en la corrupción, este es un cálculo moderado, porque pareciera ser en algunos datos que tenemos que podría ser más, pues esos 20% son cerca de 12,000 millones de quetzales que harían posible la acción del gobierno sin el incremento en los primeros años de nuevos tributos. Creemos que por el lado del gasto, la transparencia y la pertinencia del gasto van a ser la principal contribución a una elevación de la moral tributaria y en el campo tributario el equilibrio fiscal necesita también de que nos ocupemos de que la SAT sea debidamente reformada y que esa entidad tan importante para la cuestión económica del gobierno realmente cumpla su función con eficiencia. Muchísimas gracias a los candidatos en este primer bloque de preguntas. Se cumplen estos 12 minutos establecidos para cada uno de los temas y vamos a hablar ahora de programas sociales, otro tema más que importante. Ingrid Godínez tiene la responsabilidad de hacer estas preguntas. Ingrid, buenas noches. Buenas noches, gracias. Esta pregunta va para don Lizardo. Muy bien. En el apartado de desarrollo y bienestar social de su plan de gobierno, ustedes establecen y hablan ahí de reencauzar los programas asistencialistas. Ahora bien, ¿cómo modificarían ustedes esos programas sociales para hacerlos eficientes, evitar su clientelización y su uso electoral? Yo creo que la respuesta podría ser muy fácil, pero habría que explicarla un poco en detalle. Es cuestión de voluntad política. Nosotros creemos que la política social es verdaderamente negativa cuando se aplica de una manera clientelar. Hay políticas sociales, por ejemplo, que están en el campo de la economía, en donde nosotros esperamos impulsar, por ejemplo, seriamente la producción de alimentos como una política necesaria para asegurar la comida de la gente. La gente se está quejando de un presupuesto que no le alcanza para subvenir a las necesidades más importantes, de falta de empleo, etcétera. Pero mire lo que ha pasado con programas tan simples como el programa de fertilizantes, que cuando se otorgó por primera vez en el tiempo del presidente Portillo, no tenía distingo de partido. Ahora la queja es de que el fertilizante le llega a los miembros del partido si es naranja o si es partido rojo, que es líder. De otra manera, entonces el objetivo no es el aumento de la producción, sino que el objetivo es pretender ganar votos con la política social. Pero lo mismo en el campo de lo otro, simplemente hay que borrar las políticas clientelares para traducirlas a políticas sociales que realmente vayan hacia allá, a donde está la gente que necesite el auxilio del Estado de manera temporal. Yo creo que es cuestión de voluntad política, están los instrumentos que pueden ponerse en práctica, no hay que inventar el agua azucarada, hay experiencias internacionales que lo han hecho, pero simplemente los gobiernos de Guatemala han preferido aplicar la voluntad de la primera dama o la de primera ministra, como ha sido en algunas oportunidades, y crear su propio concepto de política social, ignorando que hay instrumentos de política social que podrían superar ampliamente esa política clientelar que ha venido practicándose en los últimos años. Siguiente pregunta, por favor. Perfecto.
¿En qué diferenciaría entonces, o para poder ahondar un poco más en la pregunta anterior, qué programas mantendría y cuáles descartaría definitivamente? Fíjese que los únicos programas que en principio podrían mantenerse son aquellos que todavía subsisten como transferencias condicionadas, pero deberían de sufrir una revisión muy estricta, muy delicada para asegurar que las posibilidades de que también se estén aplicando con criterios clientelares puedan superarse. Esa es una queja que hemos recibido de muchas comunidades, que incluso vía la alcaldía, algunas de estas políticas al final terminan yendo solo para aquellos que forman un partido político. De manera que todas las políticas que no son transferencias condicionadas sufrirían una revisión profunda. Serían eliminadas las famosas bolsas solidarias. Es inaudito que se repartan bienes en áreas que no coinciden exactamente en aquellas en donde los niños están muriendo de desnutrición. Yo creo que es preferible borrar esas políticas y diseñar una política que vaya allá, en donde los niños todos los días se mueren de hambre, lo cual constituye una bofetada al rostro para cualquier guatemalteco que se digne de hacerlo. Es posible hacerlo, hay instrumentos para poderlo aplicar, de manera que en FOGAVI, por ejemplo, o FOPAVI, como se pueda llamar, en donde nosotros estimamos que se orienta únicamente en el subsidio cerca del 20% de lo que se gasta ahí, y el 80% se va en corrupción. Es cuestión de voluntad política, es de romperle la columna vertebral a los corruptos y de diseñar programas que con instrumentos técnicos que ya se tienen pueden ir allá directamente a quien lo necesita. En el caso de la vivienda, por ejemplo, diseñar, como debe de ser, un subsidio que vaya orientado a la demanda, es al que recibe, al que necesita el servicio, y no a la oferta como ha venido acostumbrándose en los últimos años. Siguiente pregunta. Para Mario García Lara, me gustaría saber respecto de los proyectos de seguridad alimentaria. Dentro del plan de gobierno ustedes proponen continuar con la refacción escolar. Ahora bien, ¿en qué se diferencia esta propuesta de las que han realizado los gobiernos anteriores? Y quizás a nivel un poquito más macro, ¿verdad? Conocer un poco de cuál sería la estrategia y las políticas que ustedes estarían implementando para reducir la desnutrición en el país. La pregunta me parece muy buena porque usted la plantea en el sentido de en qué se diferenciaría lo propuesto en nuestro plan de gobierno con lo que se ha propuesto antes. No en mucho, porque en este tema en particular de nutrición resulta que, de nuevo, no hay que inventar el agua azucarada. Los sistemas, métodos y programas para combatir la desnutrición han sido probados en muchos países del mundo, en algunos lugares con mucho éxito. En Guatemala tenemos una ley del sistema de seguridad alimentaria y nutricional que ha venido a ser copiada desde Bolivia y Mozambique, creo. Vinieron a copiarla porque es una buena ley. Crea un sistema en donde se coordinan las distintas entidades, en donde cada quien se le asignan sus responsabilidades, en donde se sistematiza e identifican las prioridades para los programas para combatir la nutrición, pero simplemente no se ha aplicado. No se ha aplicado porque me imagino yo no conviene a ciertos intereses, o porque es más sexy, digámoslo así, estar repartiendo bolsitas, o que la primera dama o la primera ministra se tome fotos. Lo que hay que hacer es aplicar esa ley, obligar a todas las entidades a que se coordinen en esa prioridad que debería ser, y creo que así está planteado explícitamente en nuestro plan, debería ser la prioridad 1, la nutrición de los niños guatemaltecos. Se trata entonces de poner orden en esa casa y aplicar las reglas y normas que ya están. Por supuesto que hay programas ya específicos que hay que rescatar y mejorar. La refacción escolar es un programa que es sentido, digamos, por parte de muchas familias como una necesidad y un alivio a su presupuesto familiar. Pero así como ese, y quizá más importante que ese, nosotros nos vamos a enfocar en el tema de acompañar a la madre desde la gestación con programas que no solo son de alimenticios o alimentarios propiamente, sino que tienen que ver con un enfoque integral que incluye la educación de la madre desde la gestación y el acompañamiento hasta que el niño tiene 2 años.
Siguiente, por favor. Respecto de la educación, perdón, me gustaría saber, para don Lizardo, ¿cuánto sería la inversión en educación respecto del PIB? ¿De dónde obtendrían ustedes esos recursos? Y quizás aquí un poquito otra pregunta adicional, conocer o saber cómo visualizan ustedes la relación con el sector magisterial. Mire, son dos preguntas, cada una amplísima. Parte del problema que hemos nosotros no descubierto porque lo conocemos de largo, es que el grueso del presupuesto del Estado está prácticamente comprometido. Quedan aproximadamente 19 centavos, más o menos, de cada quetzal del presupuesto, con libertad para el inicio de nuevas políticas. O sea, no podemos venderle a la población que le vamos a ofrecer soluciones definitivas en este periodo de tiempo. Es cuestión de ir aplicando poco a poco los recursos que puedan haber para una mejora, digamos, sustancial en el sector, por ejemplo, de la educación. Ahí, por cierto, ya fue una práctica y que creo que vamos a volver a hacerlo, estamos convencidos de ello. Vamos a volver de nuevo a las prácticas de desayuno y almuerzo escolar. Hemos comprobado, hay investigaciones realizadas en algunos institutos de investigación, que gastar en educación en áreas donde los niños no están debidamente alimentados es casi tirar el dinero a la basura. Porque un niño que no ha comido bien el desayuno y que no está bien alimentado, no va a aprovechar por mucho que el esfuerzo que se haga por el lado de la educación. Por eso la nutrición viene a ser la primera de las prioridades del plan, de prioridades de 4 que tenemos nosotros dentro del plan de gobierno. En cuanto al tema del sector magisterial, mire, yo creo que tenemos que apelar, tanto en este sector como en otros sectores de la administración pública, tenemos que apelar a la conciencia nacional, tenemos que encontrar acuerdos para que los empleados públicos tengan remuneraciones y regímenes de trabajo dignos, pero que sean factibles de pagar con los recursos disponibles y que todos puedan ser tratados de una manera más o menos similar. Hay algunos convenios colectivos de trabajo que han sido discutidos en los últimos meses, en los que es imposible pensar que toda la administración pública va a disponer de esas posibilidades. Entonces, creo que hay que traer un diálogo franco con los maestros, con los salubristas, con todos los empleados públicos, con los diferentes sectores de la sociedad, para diseñar una política salarial y de condiciones de trabajo en el Estado que sea factible de pagar sobre la base que asegura remuneraciones y condiciones de trabajo dignas. Última pregunta del área de programas sociales, por favor, Ingrid. Perfecto. Para Mario García Lara, concretamente, ¿cómo impulsarían el empleo juvenil? El planteamiento que estamos proponiendo en nuestro plan se basa de nuevo en una idea que ha sido exitosa en otros lugares, en otros países, que pone a disposición de los jóvenes la posibilidad de trabajar, de aprender mientras trabaja, o educación desde el trabajo, como lo llamamos en el plan. Creemos que este es un programa de los más ambiciosos que estamos planteando, que va a requerir un marco legal específico para que se viabilice esta alianza entre el gobierno, las empresas y la sociedad, para que exista la posibilidad de que las empresas puedan contratar jóvenes, que el Estado dé algún tipo de incentivos que todavía deberíamos de afinar bien cuáles son, si son subsidios directos o si son algún tipo de exenciones, para que haya un incentivo de las empresas para contratar jóvenes. Y de parte del Estado, aparte de esa alianza, el Estado acompañaría a los jóvenes para darles complementariamente educación general y educación para el trabajo desde el punto de vista académico. El tema de proveer oportunidades de trabajo a los jóvenes se refleja en este programa que hemos comentado, pero también creo que es importante decir que el tema de las necesidades de empleo, que más bien lo vemos como necesidades de aumentar los ingresos de los guatemaltecos, es un tema más sistémico. Es un tema que uno puede delinear este tipo de programas dirigidos a ciertos segmentos, pero que no debe perder de vista que estamos hablando de un tema sistémico, de un tema en que para que haya empleo, para que haya más ingresos, para que la gente pueda subir su nivel de vida, requiere de esta concatenación de esfuerzos
y de acciones concretas, no solo en el área empresarial y económica, también en el área de seguridad y de certeza jurídica, en el área de paz social y gobernabilidad, de tal manera que se trate de un esfuerzo integral de gobierno. Muchas gracias a los candidatos por las respuestas, gracias a nuestros dos panelistas y en instantes, luego de la pausa, seguiremos hablando, por supuesto, de un tema tan importante como el de seguridad, corrupción, que propone este partido político que nos acompaña esta noche, todos en dos temas tan importantes para la sociedad como estos. Hacemos la primera pausa en este foro presidencial de la Asociación de Gerentes de Guatemala en su programa cívico. Ya volvemos. Muchas gracias por seguirnos acompañando esta noche. Estamos abordando con los candidatos que quiero presentar nuevamente a continuación. Se acaba de sintonizarnos en este programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Esta noche con nosotros los candidatos del partido Todos, Lizardo Sosa, candidato a la presidencia, y Mario García Lara, candidato a la vicepresidencia por esta agrupación política. Hablamos de dos temas fundamentales en el bloque anterior, programas sociales. Otro tema también fundamental para considerar en este bloque es el de seguridad y corrupción. Vamos a empezar hablando de seguridad entonces. Daniel Kering, que es especialista en estos temas, va a hacer las preguntas correspondientes. Daniel, te escuchamos. Muy buenas noches a los dos y muchas gracias por estar aquí. La primera pregunta va dirigida al candidato Lizardo Sosa y es sobre el impacto del crimen organizado asociado al narcotráfico en la inseguridad del país. Al ser preguntado sobre ese tema, el presidente Álvaro Colón habló de 60% de impacto en la tasa de homicidios. El presidente Otto Pérez Molina en algún momento habló de 45%. Y me gustaría preguntarle a usted qué impacto en la tasa de homicidios cree que tiene el narcotráfico y por qué. Y ya a nivel más general, ¿cuál cree que es el daño que el narcotráfico, o sea, el crimen organizado asociado al narcotráfico hace al sistema de seguridad guatemalteco? Yo creo que el tema del narcotráfico y el crimen organizado sí ejerce efectos sumamente negativos en todo el ambiente económico y social del país. Desde el punto de vista delincuencial, sabemos cuál es la forma de operar de estos grupos que prácticamente ocupan territorios, compran voluntades, generan presiones de todo tipo, incluso por la vía política. Hay un hallazgo que lo sabíamos de palabra, pero que no lo teníamos con las pruebas en la mano, y que es el informe de CICIG de la semana antepasada, que incluso hace una estimación de en qué medida el narcotráfico está afectando, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos y la actividad política. De manera que, amén de los execrables crímenes que se cometen, de la compra de voluntades, tenemos ya un sistema político en el cual se está sufriendo el impacto de esta actividad ilícita que es el narcotráfico. El tema del narcotráfico realmente yo no podría decirle si es de 45 o 60, como son los datos que se han dado. Es una información que yo al detalle no conozco. Sé que es muy importante, sé que ha habido un esfuerzo a nivel nacional e internacional por ir combatiendo a este crimen. Hay ya el número de narcotraficantes o supuestos narcotraficantes que han sido capturados y que están en proceso de extradición, y algunos extraditados, es algo que se ha movido bastante más en los últimos años, pero creo que sigue siendo un fenómeno todavía muy grande, superior a las posibilidades que el Estado de Guatemala tiene para combatirlo. Es un tema internacional, creo que así deberíamos de verlo. El hacer acuerdos de cualquier naturaleza, políticos y operacionales, con otros países para poder enfrentarlo, amén de los efectos económicos que tiene ese flujo de dólares que afecta de una manera significativa la cotización de la moneda nacional en el mercado. Adelante, por favor. Sí, al candidato Mario García Lara, la Constitución establece que el Ejército es la institución encargada de mantener la seguridad interior y exterior. Pero ustedes no mencionan al Ejército en casi ningún momento en su plan de gobierno. ¿Qué papel jugaría el Ejército en un gobierno de todos en la seguridad del país?
el rol del ejército, al igual que el rol de todas las instituciones que tienen que ver con seguridad y justicia, está dado en las leyes. En el tema específico de seguridad, tenemos desde hace unos, 5 o 6 años vigente la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, que pretende o pretendía, cuando fue emitida, precisamente poner a cada entidad en el rol que mejor le compete en un marco o con la intención de practicar una coordinación lo más efectiva posible para preservar la seguridad ciudadana, la seguridad nacional. Resulta que en este caso, al igual que en otros casos, tenemos un mandato legal y un ordenamiento que da la ley en este sistema que no se ha cumplido. Uno puede ver en la ley que esta manda que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad se reúna, no sé cuántos dice, 3 veces al año, y ve el récord de cuántas veces se ha reunido el Consejo Nacional de Seguridad en los 5 años de vigencia de la ley, y se ha reunido a lo sumo 5 veces. Es un incumplimiento flagrante de la ley, en donde lo que está pasando, de acuerdo a nuestro criterio, es que precisamente los ministros responsables y los secretarios responsables de cada una de las entidades que componen el sistema no quieren o se resisten a someterse a ese marco de coordinación y de, llamémoslo así, chequeos mutuos respecto del rol de cada quien. En tal sentido, yo creo que si se cumple el mandato del Sistema Nacional de Seguridad, si se coordina el sistema de seguridad, va a estar muy claro qué rol le toca jugar al ejército guatemalteco, que es una entidad por demás respetable y que de verdad tiene un rol clave que jugar en seguridad, pero ese rol, qué clase de relación debe tener y qué nivel de coordinación profunda debe tener con el Ministerio de Gobernación, con la Dirección de Inteligencia Civil, con la Secretaría de Seguridad del Estado, en el marco de una política que además la ley obliga a que se emita y que también ha brillado por su ausencia. Adelante, por favor. La siguiente pregunta es para el candidato Lizardo Sosa. Uno de los grandes retos del sistema de seguridad guatemalteco es el de cobertura de seguridad. Pero concretamente en su plan de gobierno no hay mucho al respecto, no se menciona ningún modelo para hacer llegar seguridad a más partes del territorio. ¿El suyo sería un modelo de descentralización o sería un modelo de desconcentración? Mire, es un tema que es de suyo muy importante y delicado. Tiene que ver primero con las posibilidades presupuestarias del Estado. Primero, pero no es lo único, porque aún si hubiera suficiente dinero, ahora viene el diseño de qué manera podría enfrentarse el asunto, si es que debería ser por el lado de la desconcentración o de la descentralización. Nosotros creemos que debiéramos darle una oportunidad al tema de la descentralización. Todo el país ha venido, hay leyes vigentes, está todo el tema de los sistemas de los consejos de desarrollo. Creemos que la descentralización podría permitir que la falta de cobertura pudiera ser complementada con el esfuerzo ciudadano a nivel de las diferentes comunidades y municipios de la República. Habría que darle, no solo de palabra, la descentralización de las funciones de seguridad, sino que también dotar de posibilidades para que a nivel de los municipios y de los departamentos pudiera tenerse un rol más importante que jugar por parte de las gobernaciones departamentales, por parte de las alcaldías municipales y por parte de las mismas comunidades que podrían tener una contribución importante en los aspectos de seguridad desde el punto de vista incluso preventivo como también desde el punto de vista del control efectivo contra el crimen. Es un tema que está pendiente de diseño y de evaluación de posibilidades, pero yo creo que nosotros deberíamos de irnos un poco más a la búsqueda de las posibilidades que tenemos de enriquecer todo este tipo de funciones con el apoyo de la población, y eso creo que hay un instrumento que son los consejos y el sistema de consejos de desarrollo que podría servir para esos fines. 2 últimas preguntas, Dani. Sí, para el candidato Mario García Lara, hablan y le dan mucha importancia a la política de prevención de la violencia en su plan de gobierno. ¿Nos podría contar qué modelo de prevención que haya sido testado o evaluado y que sea exitoso
sería el que ustedes implementarían en Guatemala? Nosotros nos inclinamos por un modelo en el que la participación de las organizaciones sociales se complemente con las facilidades y la participación muy activa de los gobiernos locales y del gobierno central, para proveer oportunidades a los grupos más vulnerables a la delincuencia, particularmente a los jóvenes, para que tengan una ocupación de su tiempo que sea productiva, que sea incluso en el área lúdica, que tenga un atractivo y un beneficio para que la dedicación del tiempo de los jóvenes evite que incurran o que caigan en prácticas delincuenciales o en asociaciones delincuenciales en las áreas más vulnerables. Creemos que hay un rol importante, particularmente de las autoridades locales, de las alcaldías, que jugar en el tema de la prevención. Deberían ser el centro de esa política preventiva, pero con el auxilio del gobierno central en cuanto al diseño de programas y el acompañamiento de programas de prevención, y también una alianza con la sociedad civil organizada. El énfasis que le damos en el plan de gobierno al tema de prevención es porque estamos convencidos de que las políticas de prevención de la violencia y de participación ciudadana en esas políticas ha demostrado tener éxito. Tenemos casos célebres, no digamos en países desarrollados, en Colombia, en Medellín, por ejemplo, o programas específicos en ciudades como Río de Janeiro, que han probado su efectividad en cuanto a la reducción de la incidencia de la violencia y del rescate de grupos vulnerables en este tipo de programas de prevención de la violencia. Última pregunta. Sí, la última pregunta es para el candidato Lizardo Sosa. En una reciente entrevista, la persona que su partido está presentando o que quiere que sea primera en su listado nacional y que asumo quieren que lidere la agenda legislativa, que es Álvaro Portillo, dijo que él sí se imaginaba como algo positivo una política de legalización de las drogas. En su plan de gobierno no aparece leyes a la ley contra la narcoactividad como prioritarias de reforma. ¿Piensa que debería ser reformada esta ley? Y si es así, ¿cómo la reformarían? No, el criterio nuestro es más orientado a ver el tema con bastante más conservadurismo. Creemos que el tema de las drogas no estaría ya en la madurez necesaria como para proceder a una despenalización y legalización por el otro lado. Creo que hay mucho que trabajar todavía. Es un tema en el que tampoco el país puede emprender una política separado de una política que pudiera consensuarse a nivel internacional. De manera que, sin embargo, hay algunas cosas que creo que podrían ser útiles y tal vez la referencia a esa posibilidad de legalizar algún uso de algún tipo de estas sustancias o hierbas pudiera darse. Y es el caso de la marihuana. Es evidente que ya tiene otros usos que parece que son muy exitosos, incluso hay una pomada que es bastante comercializada, y yo creo que es comercializada clandestinamente, que se llama marihuanol. Yo conozco amigos de otros países que pasan por Guatemala y compran el marihuanol. Hay diversas entidades donde hacen masajes, donde el producto también se utiliza. De manera que yo creo que algunas cuestiones que evidentemente pudieran ser de gran utilidad para su uso clínico debieran de ser liberadas, pero el resto, nuestra idea, al menos la idea del candidato a presidente y del vicepresidente, es de que habría que ver el tema con mucho más conservadurismo que algo que pudiera estar orientado a una pronta despenalización del tema. Muchas gracias, candidatos. Gracias, Daniel, por las preguntas. Y bueno, vamos a hablar de otro tema también muy importante, corrupción. Lizardo Bolaños, analista del CIEN, será el responsable de estas preguntas. Adelante, Lizardo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. En su plan de gobierno, ustedes proponen crear una Secretaría Nacional contra la Corrupción. Esta pregunta va para el candidato García Lara.
¿Cómo prevenir que esta entidad termine funcionando como la secretaría que estuvo bajo la vicepresidenta Valdetti, que parece que definitivamente no funcionó? Es un tema, hay dos asuntos clave para diferenciar nuestra propuesta de ese fracaso terrible de la COPRED. Uno es el tema del mandato y el segundo es el tema de las personas. En el tema del mandato, lo que nosotros estamos planteando es una secretaría que se convierta en el ente facilitador y motor de una alianza entre el gobierno y la sociedad civil. Lo que estamos planteando es que existen diversas herramientas, que no hay que inventárselas, ahí están. Guatemala es no solo signataria, sino que ya están las herramientas echadas a andar y también echadas a perder adrede por los sucesivos gobiernos, que deben estar en manos de la sociedad organizada, de los tanques de pensamiento, de ONGs, de entidades interesadas en la vigilancia y en la auditoría social. Menciono el caso del CIAF, por ejemplo, o el SAG, o para casos específicos, por ejemplo, el COST, que es este sistema para el monitoreo y efectividad de la obra pública, o el EITI, para el tema de las industrias extractivas. Son una serie de herramientas que ya existen y que la Secretaría que estamos proponiendo potenciaría para que puedan ser utilizadas de manera fácil y efectiva por la sociedad civil organizada. La Secretaría, con base en la Ley de Libre Acceso a la Información y las mejoras que pueda haber en todo el tema tecnológico y de generación de información en el gobierno, empodere a la sociedad para que ésta cumpla con su rol de fiscalización. La Secretaría no haría otra cosa sino canalizar las quejas, hallazgos y sugerencias que surjan de la sociedad civil hacia las entidades que son las que están llamadas por Constitución y ley a hacer que se cumplan y se vigilen el combate a la corrupción, que es la Contraloría de Cuentas en primer y preponderante lugar, también el Ministerio Público, y también canalizaría estas quejas hacia las entidades del propio sector ejecutivo para servir entonces de ese facilitador y motor de esa vigilancia ciudadana. Siguiente pregunta. Esta va para el licenciado Sosa. ¿Qué proponen ustedes para prevenir cometer los mismos actos de corrupción con los que estuvo involucrado el expresidente Portillo? Y en esto estoy hablando yo del caso de la donación del gobierno taiwanés para temas de educación. Yo creo que el tema de lo que hacer para evitar la corrupción, creo que hay casos muchísimo más relevantes que podría uno mencionar que esa dudosa referencia a un apoyo del gobierno de Taiwán en el caso del tiempo del presidente Portillo. Imagínense usted que lo que tenemos nosotros ahora es asignación de recursos presupuestarios para fundaciones y organismos no gubernamentales, propiedad del presidente de la Comisión de Finanzas que hizo esas asignaciones, partidas presupuestarias sin destino específico por 1.900 millones de quetzales que se lo reparten entre dos partidos para pagar la campaña electoral, dragados de ríos que nunca se hicieron práctica, saqueo de la SAT, compras de medicinas por precios insospechadamente altos, plazas fantasmas por todas partes, de manera que creo que la pregunta y la referencia que usted me hace es verdaderamente desproporcionada con los casos de corrupción que el país vive ahora, que han convertido incluso al Congreso de la República, lo que duele en el corazón de un guatemalteco, porque ese Congreso debiera de ser la representación nacional y lo han convertido en una cueva de ladrones. De manera que la referencia que usted me hace creo que es una cosa que hasta vería yo con una intencionalidad política que la vería fuera de un interés genuino por conocer los temas y los problemas nacionales que debíamos de tratar en este tipo de foros. Siguiente pregunta, por favor. Para el licenciado Sosa. En el momento actual, dadas las encuestas, es muy probable que vayan a tener un Congreso fragmentado de llegar ustedes al poder. En ese sentido, lo que ha ocurrido en el pasado es que tiende a otorgarse cientos de millones de quetzales para obras de infraestructura para lograr el apoyo del Congreso de la República. Dadas todas las reformas legales que ustedes quieren hacer,
cómo lograr esas reformas sin caer en esos escándalos de corrupción que usted acaba de mencionar. Yo creo que el tema de la corrupción, puesto en los términos que usted lo señala, y es de que el Congreso se ha convertido en una entidad que cobra la aprobación de las leyes. Yo creo que este tema es una cuestión por la que la reforma a la ley electoral y a partidos políticos es sumamente importante, porque esta ley lo que está permitiendo desde hace ya varios años es que los secretarios generales, o sea, los dueños de los partidos, sean los que dispongan, hagan y deshagan con las decisiones que se producen en el Congreso de la República. Entonces resulta que para que un Congreso de la República legisle, el presidente tiene que tener diputados amigos, o como yo lo dije en alguna oportunidad, el presidente tiene que tener una pandilla de diputados para que le aprueben sus leyes en el Congreso. Yo creo que eso hay que superarlo. Nuestro planteamiento frente al Congreso de la República, quede integrado como quede integrado, no importa, es reconocerle constitucionalmente su papel como alta representación nacional. Vamos a dirigir iniciativas de ley para que el Congreso conozca, debidamente fundamentadas, previamente consensuadas con los sectores que tienen que ver con esto, y vamos a hacer política, de la política sana, para que el Congreso se dedique a legislar en beneficio del pueblo de Guatemala y no a hacer negocios con los proyectos de ley que le puedan llegar. Si hubiere conflicto, enfrentaremos el conflicto con el Congreso de la República y le pondremos al pueblo transparentemente las razones del gobierno para impulsar una determinada ley y las razones y las pretensiones de corrupción que pudieran venir de cualquier diputado o grupo político. Vamos a denunciarlos y vamos a actuar de manera enérgica, conforme a la ley, para llevar a quienes quieran seguir teniendo en el Congreso a una fuente de recursos ilícitos, llevarlos a la cárcel, como debe de ser con todos los corruptos que nos tienen en la situación en que el país está actualmente. Dos preguntas más sobre corrupción, por favor, Lizardo. Perfecto, para el candidato García Lara. Mientras más normas se establezcan en contra de la corrupción, hay un problema, y es que el gobierno se vuelve más costoso y los funcionarios públicos empiezan a tener miedo de poder actuar y generar los beneficios que estamos esperando. ¿Qué proponen para evitar que la lucha contra la corrupción sea una camisa de fuerza que termine afectando el interés de los guatemaltecos? El enfoque que estamos planteando es un enfoque de cumplimiento de la ley, más que de poner nuevos controles y nuevas normas. Lo que sí tenemos claro es que las instituciones están infestadas de corrupción y, para decirlo bien, están infestadas de personas corruptas. Lamentablemente, en esta primera etapa que hay que emprender cuanto antes para hacer la limpieza de las instituciones de los corruptos que las tienen tomadas, va a haber que ser muy enérgico y ese es el enfoque fundamental. Vamos a tener que hacer esta alianza con la sociedad civil. Afortunadamente, la sociedad guatemalteca vive desde abril de este año un renacer en cuanto a su conciencia cívica y en cuanto a su intolerancia a la corrupción. Si vemos las encuestas de opinión de hace un año, el ciudadano promedio tenía la corrupción como en quinto o sexto lugar de sus preocupaciones. Las encuestas recientes de opinión ciudadana, algunas que hemos visto, dicen que la corrupción está en el primero o en el segundo lugar de la preocupación de los guatemaltecos. Eso es muy bueno en el sentido de que se abre una gran posibilidad para que un gobierno como el que pretendemos impulsar, que tiene toda la convicción, el deseo, el ánimo y la voluntad de combatir la corrupción, se alíe de verdad con la ciudadanía y con ese ánimo de participación ciudadana para aplicar con dureza las normas y la ley. En el sector público hay muchísimos funcionarios públicos probos, muchísimos funcionarios públicos honestos y capaces, que simplemente están escondidos con la cabeza baja, porque si protestan, si denuncian o si figuran, corren el riesgo de perder su empleo. Lo que tenemos que hacer es esa alianza con la población, con los funcionarios probos y aplicar las leyes. Entiendo que puede haber ese fenómeno al que el licenciado Bolaños se refería, pero creo que es algo que tenemos que aprender a vivir y superar en esta primera etapa de combate a la corrupción. Última pregunta sobre el tema. Para el licenciado Sosa, candidato Sosa, ambos tienen experiencia trabajando en el Banco de Guatemala. Tomando en cuenta esa experiencia, ¿qué harían ustedes desde el organismo ejecutivo para reducir los problemas de corrupción y lavado de dinero que
que la CICIG ha empezado a evidenciar vinculado con el sistema bancario guatemalteco? Yo creo que el tema es sumamente delicado, es incluso deplorable que un presidente del banco esté ahora cuestionado por actuaciones verdaderamente, lo voy a decir con toda la fuerza que lo quiero decir, indignas de un funcionario que llegó a ocupar la presidencia del Banco de Guatemala. Afortunadamente el prestigio de la institución ha sido tal que esto no ha causado desbarajustes que pudieran haberse ocasionado por esa razón en el ambiente nacional e internacional. Yo creo que hay que ser muy creativos. Yo siempre he creído que el secreto bancario debiera de tener una regulación menos conservadora. Creo que los diferentes sectores nacionales debiéramos estar dispuestos a que ese tema sea superado, porque creo que esa posibilidad de recurrir a la información bancaria con mayor facilidad podría ser uno de los procedimientos más a la mano para un enfrentamiento lo más rápidamente posible del tema del lavado de dinero y el narcotráfico. Y luego, ahí de nuevo también creo que tenemos que hacer mucho énfasis en la cooperación internacional, en los acuerdos a nivel regional, porque este tema no es un tema que se integre solo con dineros que se generan localmente, sino que es un problema y un fenómeno de carácter internacional y que también tenemos que verlo en esa dimensión. Muchas gracias a los candidatos y también a Lizardo Bolaños por las preguntas. Hacemos la última pausa muy rápido y luego vamos a hablar con los analistas que piensan de lo que han expresado los candidatos hoy, el binomio del Partido Todos que nos acompaña y las conclusiones, por supuesto, por parte de los candidatos que esta noche están presentes en este foro. Ya volvemos. Llegamos al último bloque de este foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala, elecciones 2015 por el futuro de mi país. Participo, voto y exijo. Ya escuchamos la respuesta de los candidatos. Es el turno ahorita de los analistas de primer nivel que nos acompañan esta noche. Puedes comentar algunas de las respuestas en base a las preguntas que ellos realizaron. Nicolás Virsi, analista político, analista económico, habló justamente sobre este tema. Nicolás, en la evaluación de las respuestas, ¿hay un plan económico definido en este grupo en relación a lo que preguntaba sobre los mecanismos de compensación vinculados a los programas sociales, la propuesta para eliminar el déficit fiscal? ¿Qué rumbo más o menos o qué sentido le encontramos a estas respuestas? De nuevo, muchas gracias. De nuevo voy a comenzar hablando de las preguntas que considero que sí contestaron los candidatos y después pasar a las áreas donde considero que tal vez pudieran haber mejorado las respuestas. Por lo general creo que ambos candidatos respondieron a las preguntas puntuales que se hicieron, pero en términos generales y no se entraron en mayor detalle. En cuanto a la primera pregunta sobre el rol de la economía social de mercado en el plan de gobierno de todos, el candidato Lizardo Sosa fue muy claro que no está explícitamente plasmado en el plan de gobierno, pero que se inspira todos los principios de libertad, solidaridad, subsidiariedad y también responsabilidad. Entonces y habló de cómo eso influyó en los elementos puntuales del plan de gobierno. También el candidato Sosa marcó claramente a la economía social de mercado dentro del liberalismo económico, comprometiendo abiertamente al gobierno de todos con la economía de libre mercado. Habló del rol del Estado en atender los desequilibrios, pero con vista a los principios de responsabilidad, que dijo muy claro que el Estado no debe robarle a la gente la oportunidad de marcar su destino. En cuanto a las preguntas de política fiscal y monetaria, también se contestó. Se comprometió abiertamente a un gobierno de todos con la disciplina fiscal y monetaria. Incluso, si no entendí mal al candidato, creo que se comprometió a pasar una ley de balance fiscal o de reglas fiscales. Habló claramente sobre el impacto de la corrupción, que muy conservadoramente se estimó en un 20% del presupuesto, un equivalente a 12 mil millones de quetzales según el presupuesto actual, lo cual haría innecesaria una reforma fiscal o una subida en las tasas impositivas.
En cuanto al candidato Mario García Lara, también considero que contestó en lo general sobre los programas sociales clientelares. Habló cómo se dañan no solo al Estado, las finanzas públicas del Estado, sino también a los mismos beneficiarios de los programas sociales cuando se manejan de una manera clientelar. Habló en términos generales cómo se haría una revisión de los programas sociales para eliminar el clientelismo, pero ahí tampoco se entró en muchos detalles. No se habló de qué programas sí, qué programas no continuarían bajo un gobierno de todos. Eso sí, se entró en más detalle con las preguntas y respuestas de la panelista Ingrid Godínez. Entonces voy a dejar que ella comente sobre esa parte. En cuanto a la política monetaria, tampoco entraron en mucho detalle, aparte de decir que sí se va a comprometer a un gobierno de todos con la política monetaria conservadora, disciplinada. Eso sí me sorprendió, que no se entró en más detalles sobre la política monetaria debido a la alta trayectoria que tienen ambos candidatos en la institución económica más sólida, más importante del país, que es el Banco de Guatemala. Me hubiera gustado más oír sobre la coordinación de la política monetaria y política fiscal, dada la abierta promesa de disciplina fiscal que hicieron ambos candidatos. Muchas gracias, Nicolás Virsi, por el análisis. Le vamos a preguntar ahora a Ingrid Godínez. Hablamos de varios temas, la aplicación de programas sociales, refacción escolar, cómo van a atacar la desnutrición infantil en el país, qué relación van a tener con el sector magisterial y también otra parte fundamental, empleo juvenil. Muchos temas se abordaron. Así es, la verdad es que en términos generales el plan de gobierno logra dibujar muy bien la problemática, es muy directa, muy específica y tal. Sin embargo, respecto de las respuestas, ¿verdad?, a las preguntas planteadas, ¿verdad?, considerando que de alguna manera se tocaron temas muy amplios, ¿verdad?, en términos generales considero que no se ahondó, no se especificó muy bien cuáles son esos proyectos o programas sociales que se van a seguir o van a continuar de ellos o del partido de todos, en dado caso llegarán a la presidencia. Ahí echen falta mucho más especificidad, ¿verdad? Considero que hace falta un poquito más de conocimiento respecto de los programas actuales y en términos específicos, entonces, ¿cómo se abordaría eso? Tampoco encontré mucho mayor diferencia respecto de la refacción escolar, cosa que sí preocupa. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos muchos, ¿verdad?, de que esos temas de la refacción escolar pues no consiguen llevar a veces los nutrientes o generan problemáticas por cuestión de distribución del dinero. A su vez, en el tema de educación, considero que no se tocó, no conseguí obtener una respuesta de cómo sería la relación con el sector sindical. Y sabemos que el magisterio tiene mucha fuerza, ¿verdad?, y es un tema social de alguna manera bastante escabroso y en términos específicos me hace falta muchísimo esa parte del cómo, ¿verdad? Se dibuja muy bien o se especifica y se habla respecto de los grandes agregados, pero la parte del cómo hace falta especificar, ahondar y sobre todo conociendo la problemática de la desnutrición, de los porcentajes que se pueden invertir, conociendo incluso que ellos son expertos en la materia económica, pues conocer un poco más de esas cantidades, de dónde podrían salir los recursos. En fin. Otro factor, ¿verdad?, en la parte de el tema de la calidad educativa, considero yo que a pesar de que lo abordan en el plan, pues de alguna manera pues no se toca pues muy profundamente, ¿verdad? Cosa que sí es importante que cuando se den estos foros pues tengan la oportunidad de dar a conocer un poquito más de cuáles son esos planteamientos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Ingrid, muy amable. Vamos a hablar con Daniel Herring, especialista en temas de seguridad, es el que pregunta en todos nuestros paneles, profesor universitario, analista político. Daniel, hablaron del daño del narcotráfico a la realidad del país, del rol del ejército, de la política de prevención, pero un tema puntual, legalización de drogas. ¿Qué análisis hacemos de este plan? Pues en beneficio del partido Todos y de su pareja presidencial, sí me gustaría decir que, como bien has dicho, Ricardo, después de haber estado en varios de estos ejercicios, leerse ese plan pues deja bastante claro que es un esfuerzo un poquito más trabajado, un poquito más sofisticado que el de otros partidos. Ahora bien, una vez dicho esto, sí me gustaría calificarlo con una palabra y es tibieza. Al final, cuando te das cuenta de la clase de
retos que tiene el sistema de seguridad y de la complejidad y de la profundidad de reformas que también necesitamos en ese ámbito. Mucho de lo que está en el plan y mucho de lo que se refleja en las contestaciones de los candidatos, pues es no tener muy claro cuál es la relación de causalidad, ¿verdad? O sea, aquí no se da un diagnóstico claro de cuáles son las causas de la violencia, cuáles son las causas de la criminalidad, y estas son las soluciones a esos problemas. Más bien, pues contestan que no tiene muy claro cuál es el impacto del narcotráfico, aunque es amplio, pero en el programa de gobierno no hay nada, ningún programa que vaya directo a los problemas que genera el narcotráfico, no hay ningún diagnóstico y ninguna solución a eso. Sí le gustaría que hubiese más descentralización, y es un tema muy interesante, que pudiese haber descentralización a través de las municipalidades, pero no sabemos si va a haber dinero, no sabemos si va a poder pasar, tampoco hay nada en el programa que especifique cómo se va a dar esa clase de cobertura. Una bastante amplia descripción del modelo de prevención, por ejemplo, no muy concreta. Lo mismo pasa en el programa, o sea, se habla de la importancia de la prevención, pero no se especifica qué clase de modelo, aunque se mencionó Medellín o Río de Janeiro, qué clase de modelo es el que nosotros vamos a seguir, porque una vez más establecemos causas y consecuencias dentro de nuestro plan. Entonces, en términos generales, yo me quedaría con que, pese a que es un esfuerzo bastante mejor que el de algunos otros partidos, todavía se queda corto en lo que los guatemaltecos necesitan y se merecen. Y si me permites, Ricardo, sí, aunque se salga de mi bloque, sí me gustaría decir que cuando a un candidato le hacen una pregunta que le pueda resultar incómoda, digamos, apelar a que hay una especie de conspiración contra él, es al menos como respuesta decepcionante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, por el análisis. Y ahora sí, con Lizardo Bolaños, analista del CIEN. Lo decía el candidato a la vicepresidencia recién, la corrupción ya es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, a los futuros votantes. ¿Queda claro en esta respuesta, Lizardo, qué rol tomaría la Secretaría o el área de la vicepresidencia que se seguiría encargando de la lucha contra la corrupción, el tema de la prevención, el rol del Congreso de la República y sobre todo las políticas sobre el lavado de dinero? ¿Qué análisis hacemos, Lizardo? Sí, yo te diría que hay 4 puntos a evaluar. Primero, se aprecia tanto en el plan de gobierno como en las respuestas otorgadas por los candidatos, el binomio aquí presente, que hay un conocimiento de las instituciones que debieran de estar involucradas en el proceso para afrontar el problema de corrupción dentro del país. Ese sería el primero. El segundo, que hay propuestas concretas que a veces pueden resultar un poco complicadas de lograr acuerdos a nivel nacional, lo que se mencionaba de limitar el secreto bancario, por ejemplo. No siempre hay acuerdo y creo que es importante ponerlo al frente de las propuestas. El otro es recuperar herramientas valiosas que en el pasado fueron atacadas, como es CIAPSAG y COST, que pueden ser herramientas importantes y que limitan no solo los problemas hacia adentro del gobierno, sino también la relación de potencial corrupción con el sector privado. El otro es limitar los problemas de ejecución vía ONGs, que puede aprovecharse incluso para el financiamiento de partidos políticos. Otro elemento importante que no hemos visto a la fecha es hablar de denunciar diputados que estén dispuestos a extorsionar y a buscar pagos por sus votos. El tercer elemento tiene que ver un poco con los desfases entre las preguntas que estoy realizando y las respuestas. Por ejemplo, cuando estaba preguntando, se mencionó que reformar la ley electoral podría ser una solución a los problemas dentro del Congreso de la República para lograr evitar los problemas de corrupción ahí. Sin embargo, el problema es que incluso si se pasan las reformas electorales el día de hoy, no van a tener impacto para los próximos 4 años. Entonces, ahí hay un problema que si bien puede resolverse en 4, no se lograrían los beneficios en el corto plazo. Y por último, y mencionando lo que había mencionado Daniel, me preocupa un poco el que se hayan puesto a la defensiva con el tema de la corrupción vinculado con Portillo, creyendo que es un ataque político. Y más aún el problema de minimizar el problema, porque la magnitud del acto de corrupción es mucho menor o varias magnitudes menores a los problemas de corrupción que el día de hoy se viven. Creo que no es por ahí el camino. Yo creo que el reconocimiento, el mismo Portillo ha llevado a cabo un proceso de reconocimiento, debe de ser lo más importante. No se habló realmente de cómo, volviendo a la pregunta, cómo es que desde el Ejecutivo, el presidente y el vicepresidente van a evitar los problemas de corrupción en los que ellos mismos pueden estar involucrados.
y debiera de ser algo que en futuros foros y dentro del mismo plan de gobierno debiera de considerarse como algo valioso, porque es una de las preocupaciones vitales que la población tiene de cara a los miembros y los potenciales candidatos que han querido inscribir dentro del Tribunal Supremo Electoral para las próximas elecciones por parte del Partido Todos. Gracias, Lizardo, por el análisis. Bueno, y ahora, como lo hemos hecho en todos los foros, llega la última parte donde los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de esta agrupación política se van a dirigir para usar estos últimos 2 minutos para cada uno en las conclusiones que ellos quieran manifestar. Comenzamos con el candidato a la vicepresidencia, Mario García Lara. 2 minutos, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias, en primer lugar, por la oportunidad y por los comentarios. Siempre son bienvenidos. Estamos planteando un plan de gobierno que, en primer lugar, es realista y es sostenible. Y quiero contrastarlo con los programas de gobierno, los escasos programas de gobierno que hay de otros partidos, en que hay un listado de promesas y de ofrecimientos que son irrealizables en la mayoría de ellos. Nosotros partimos de una clara conciencia de que el país está casi en ruinas, que lo que estamos planteando es un gobierno para rescatar las instituciones y para rescatar la gobernabilidad presupuestaria de una situación de desastre. Por lo tanto, estamos planteando una propuesta realista, una propuesta de medidas que se pueden implementar y que van a encarrilar al país, si nos favorece el voto ciudadano, hacia una posibilidad de desarrollo en el futuro. No estamos, por lo tanto, prometiendo imposibles. Creemos que el rescate de las instituciones y el rescate del presupuesto es ya de por sí una labor titánica que estamos en la mejor disposición, acompañados de los mejores guatemaltecos y guatemaltecas que nos quieran acompañar a llevar a cabo en el próximo gobierno. Muchas gracias al candidato a la vicepresidencia por este partido político. Y ya para cerrar este foro, los 2 minutos que le corresponden a Lizardo Sosa, candidato a la presidencia por esta agrupación política. Lo escuchamos. Lo primero, mi agradecimiento por la oportunidad de estar acá. Creo que estas iniciativas, estos programas sirven para que la población pueda formarse una mejor opinión de los planteamientos de los partidos. Pero quiero referirme finalmente a algo que ha sido señalado. Realmente, si los 4 años se van a perder con una ley electoral de partidos políticos que podría ser aprobada con vigencia a partir del 16 de enero del año entrante, es porque ya caímos en la trampa y en los deseos de los corruptos. Cuando nosotros hicimos este plan de gobierno, teníamos la aspiración de que la ley electoral y de partidos políticos fuera aprobada en la forma como lo planteó la plataforma, que hubiera podido iniciarse la depuración del sistema político a partir de esta elección. Ese era un supuesto, como todo plan, siempre tiene supuestos que en este caso no se dieron. Pero sí quiero manifestar mi pena, mi lamento, porque los partidos políticos no han entendido el mensaje de la población, no han visto lo que la providencia está señalando, de que si no hacemos los cambios con prontitud, el país va a sufrir demasiado. Yo todavía confío en que esta ley electoral de partidos políticos pueda ser aprobada, y si el pueblo confía en nosotros, vamos a estar presentando una nueva iniciativa de ley para realmente tener una ley electoral y de partidos políticos como la que necesita una democracia moderna, que es la que nosotros queremos construir para Guatemala. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ambos candidatos, el binomio del Partido Todos, a nuestros analistas también, y a usted que siempre está en casa, que nos sintonice, que de esta manera va conociendo cuáles son las propuestas y los planes de los distintos partidos políticos. Bueno, ya estamos en cuenta regresiva para las elecciones de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches, hasta la próxima.